Mi nombre es Rosa Yesenia Mendoza Prado y soy estudiante de Derecho en la Universidad INECU. El día de hoy presentaré mi proyecto integrador, el cual hablará de todo lo referente al derecho administrativo. En este caso sería sobre el patrimonio del Estado. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para poder entender lo que hablaremos dentro del proyecto integrador. En el presente proyecto integrador abordaremos de un tema que se encuentra dentro de la materia del derecho administrativo. Este es el patrimonio del Estado. Desglosaremos el siguiente proyecto yendo de lo general hasta cuáles son sus elementos, sus características, sus apartados legales para poder entender más este tema. Cabe resaltar que estamos dentro de un tema muy amplio, el cual sí se desglosa con varios subtemas. Bueno, ahora comenzaremos. ¿Qué es el patrimonio del Estado? Bueno, el patrimonio del Estado se constituye por una universalidad de derechos y acciones, de que es titular y puede valorarse económicamente, sumadas estas a las obligaciones que lograban y revisten en la cualidad expresada. Son los bienes y derechos, recursos e inversiones que como elementos constitutivos de esta estructura social y como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado, y éste posee un título de dueño o propietario para destinarlos o efectuarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos y a su cuidado, o este mismo a las realizaciones del objetivo o finalidades de política social y económica. Bueno, este es el conjunto de elementos materiales e inmateriales, tanto de dominio público como de privado, cuya titularidad es del Estado, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Este mismo sirve para el cumplimiento de su actividad y cometidos. Bueno, ahora hablaremos de cada uno de los elementos que lo compone. El patrimonio del Estado mexicano está conformado por tres elementos, que son los bienes, derechos y obligaciones. Para Ernesto Gutiérrez, los caracteres esenciales y características que debe tener una cosa para que se le pueda considerar en su momento dado son los siguientes. Puede ser un bien o cosa mueble o inmueble, corporal o incorporal. Debe ser normalmente instituible. Este debe permanecer a una persona física gubernamental, ya sea de una persona de la entidad federativa o del Estado. Esta cosa bien debe ser necesaria exclusivamente para el gobierno. Sus elementos más importantes destacan los siguientes: el territorio y todas las partes integrantes del mismo, como la superficie terrestre, las fronteras, los bienes naturales, dentro de los cuales se encuentran los bosques, los minerales, la fauna, las aguas inferiores, el subsuelo, la plataforma continental, el mar territorial, el mar patrimonial y la zona económica exclusiva, y el espacio aéreo. Todo cuya titularidad directa o indirecta sea del Estado. 3. Los ingresos del Estado por vías de derecho público tanto como privado. 4. El conjunto de derechos que el Estado o titular acarrean. Ahora pasaremos a hablar del régimen constitucional legal y el reglamento. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes de dominio tanto público, que son los recursos naturales de la plataforma continental, las islas, los minerales, los combustibles minerales sólidos, el petróleo, el espacio situado sobre el territorio nacional, las aguas de los mares territoriales, las aguas del subsuelo, las fuentes, etc.
Bueno, hay algunas que están fuera de comercio y estas son inalienables, imprescriptibles, inembargables y puede deducir a acciones reivindicatorias de los particulares. Todos estos son los bienes de uso público, de dominio público, perdón. El uso y el aprovechamiento de los bienes que señalan el párrafo 4 y 5 del artículo 27 constitucional para los Estados Unidos mexicanos. Todo lo que señale ese. Bueno, todo podrán efectuarse por los particulares o por sociedades constitutivas, conforme las leyes mexicanas, mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de conformidad con las leyes que resulten aplicables para este. Obviamente. Bueno, ahora hablaremos de los bienes de dominio público y privado del Estado. El dominio público está constituido por un conjunto de propiedades administrativas efectuadas actualmente en la utilidad pública, sea por el uso directo ya sea del público por decisiones administrativas y que a consecuencia de esta afectación sean inalienables, imprescriptibles y están protegidas por las reglas de inspección. Se trata del conjunto de bienes a los que se reconoce como elementos esenciales y bienes aprovechados por la comunidad sin que puedan ser apropiados por los particulares. En ocasiones, la Federación tolera de determinados aprovechamientos. Ahora hablaremos de los bienes de dominio público. Se clasifican. La clasificación 1. Estos son destinados al servicio público que son los inmuebles utilizados por los poderes de la Federación y las dependencias del Poder Ejecutivo. Los inmuebles destinados al servicio de los poderes legislativo, judicial, los inmuebles destinados a las dependencias y entidades de la entidad pública. Los predios rústicos, los predios utilizados por la Federación. Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los bienes centralizados. Transformación, distribución, que se realizan en actividades específicas, que estén encomendadas a los respectivos objetos. Los inmuebles apropiados al servicio de los gobiernos, de los estados y municipios. Cualquiera de los otros inmuebles adquiridos por procedimiento de derecho público. Y 2. Los bienes de uso común, que son conceptualizados como irreductibles a la propiedad privada, lo que los hace pertenecer a la nación. Bueno, entendido por esta parte el Estado soberano, siendo algunos ejemplos de esto el espacio aéreo y todo aquello que el Estado expresamente constituye para prestar servicios públicos. Bueno, ahora hablaremos del dominio privado. El dominio privado de la Federación está formado por todos los bienes que no han sido catalogados como bienes de dominio público y sujetos a un régimen jurídico semejante al de los particulares, con algunas modificaciones obviamente, por lo cual el derecho privado se aplica supletoriamente en determinados casos. Bueno, los bienes de dominio privado de la Federación son todos aquellos bienes inmuebles, muebles y derechos que le pertenecen a sus distintas dependencias y organismos de conformidad con las leyes observables que por su situación jurídica no cumplan una función social o de interés colectivo y de estas condiciones tiene una situación jurídica similar a la propiedad de los particulares. Bueno, ya que pueden venderse, rentarse, permutarse o ser susceptibles de la mayoría de los contratos previstos en el derecho privado. Son bienes de dominio público los siguientes: aquellas aguas y tierras de proporción nacional que no están comprendidas en la Ley General de los Bienes Nacionales. 2. Los nacionalizados. 3.
los que están situados en el Distrito Federal y declarados como vacantes con base en la legislación. 4. Los que conformaron parte de entidades de la administración pública y que se extinguen en la proporción y corresponda obviamente a la federación. 5. Los que son de propiedad federal de los poderes de la Unión y no considerados en el artículo 11 en el párrafo 11 del artículo 3 de la Ley Gubernamental de los Bienes Nacionales. 6. Los restantes inmuebles que por cualquier tipo jurídico adquiera la Federación. 7. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el extranjero por la Federación. Y 8. Estos son los bienes inmuebles que adquiera la Federación y que regrese por vías de derecho público y tengan por abajo la Constitución. Bueno, las características de estos dominios privados son las siguientes. Estos son imprescriptibles, son enajenables, pueden ceder el título gratuito, son susceptibles a donaciones y estos también pueden ser objeto de todos los contratos que regulen el derecho común. Puede ser expropiaciones, confiscaciones, etc. Bueno, ahora hablaremos de dos temas en particular. En primer tema se encuentra la confiscación. Bueno, los antecedentes de la confiscación se encuentran en la antigua Roma, donde se aplicaba como pena, donde se privaba de sus bienes a los ciudadanos a quienes se les consideraba fuera de la ley, y privaban de sus derechos civiles y públicos de igual manera a la Edad Media. Este también fue una figura muy utilizada por diversos estados. Bueno, tradicionalmente la doctrina del derecho administrativo la ha considerado como una medida ilegal y arbitraria a la que realiza el Estado al apoderarse de los bienes de un particular. La confiscación es el apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles, propiedad de un particular. ¿Qué hace el Estado, obviamente? Sin un respaldo, sin preceptos jurídicos. Bueno, ahora hablaremos del decomiso. En lo civil, el decomiso significa pérdida que expresamente el contractuante que no cumple siempre que se haya estipulado como una sanción. En lo administrativo, que es el que nos corresponde, es la incautación de los productos o géneros prohibidos. En lo penal es la confiscación de los bienes y afectos del delito. Como pena accesoria en el prejuicio del delincuente. Bueno, el decomiso prácticamente es la privación de los bienes de una persona que decreta por otra autoridad judicial o administrativa a favor del Estado. A estos mismos representa una sanción por la infracción a una norma penal administrativa. Bueno, en el artículo 22 de nuestra Carta Magna lo determina en sus párrafos. Bueno, prácticamente esto es de lo que habló mi proyecto integrador y nuestras clases en línea. Bueno, para mí este es un tema es profundo, es interesante, es de los temas más interesantes, ya que el derecho, pues obviamente tiene muchísimo que ver con el Estado. Y por eso es que es uno de los temas más interesantes para mí. Alrededor del cuatrimestre, pues estuvo muy bien las clases, las sesiones remotas y las actividades que el profesor nos dejó. Bueno, yo con esto termino mi proyecto integrador. Espero pues que le haya gustado al profesor y asimismo, pues gracias.